noches para todos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jair Parra para el ejercicio correspondiente a la materia de modelos de intervención psicológica. Él es psicólogo, trabaja en el área familiar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Viviana. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por colaborarnos en este ejercicio pedagógico. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno. Teniendo en cuenta que socializamos el consentimiento informado, igual ahorita lo adjuntamos con el documento a presentar este trabajo. Quiero compartir con usted unas preguntas para que nos colabore con su opinión en relación a ellas. Listo, claro que sí. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Bueno, las acciones, procesos como más relevantes. Cuando uno está en esta área familiar, yo creo que una de las cosas más importantes es buscar esa relación terapéutica sana, ¿no? Ese poder empalmar con las personas que están consultando y con las personas que de alguna manera directa o indirectamente van a tener que ver con el proceso. Uno no puede llegar a simplemente intrometerse en la vida de la persona. Tiene que ser una apertura voluntaria, una apertura amable, que la persona esté en realidad dispuesta. Y si bien mucha gente, uno pensaría que al consultar, pues la persona ya tiene toda la disposición, pues muchas veces no, muchas veces la gente consulta para que se le arregle la vida al otro y no se sienten como parte de las situaciones. Entonces creo que una de las cosas más importantes es el tema de la relación terapéutica, que sea una relación terapéutica adecuada, que genere en cierta medida comodidad, ¿no? Digo porque de ahí parte todo. Si una persona se siente que está siendo vulnerada o que está, no sé, presionada para desarrollar un proceso terapéutico, pues no importa qué tantas estrategias apliquemos, pues va a ser muy, muy complicado. Creo que otra cosa importante es darle tiempo a dimensionar el problema, a diagnosticar el problema, sea cual sea, es decir, a encontrar la verdadera raíz de lo que está sucediendo. En mi experiencia me he dado cuenta que muchas veces como psicólogos terminamos atacando ramas y no vamos a las raíces de las cosas. Entonces terminamos como siendo más bien jardineros, más que resolviendo el tema en realidad. Entonces creo que es importante darle tiempo al proceso de evaluación, tiempo al proceso de diagnóstico, tiempo a dimensionar el problema y ver bien qué es lo que se está, o a qué es lo que vamos a atacar, o qué es lo que vamos a realmente a enfrentar en X o Y situación de familia. Y una cosa más que considero que es muy importante en todo este proceso es llevar a que la persona no se vuelva dependiente del proceso. La idea de consultar para una persona, por lo menos desde lo que yo veo, no es que la persona todo el tiempo esté necesitando del psicólogo, sino que a medida que el proceso vaya avanzando, la persona vaya creciendo, la persona vaya desarrollando sus propias herramientas, y eso la lleve que el día de mañana no necesite, en todo el concepto de la palabra, necesidad de un orientador, un terapeuta, sino que sea capaz de utilizar herramientas previas para enfrentar lo nuevo que vaya a venir en su vida. De acuerdo, como una especie de empoderamiento donde la persona tenga como ese acompañamiento y pueda ella misma sobrellevar la situación y transformar su propio entorno en pro de su calidad de vida, ¿sí? Sí, correcto. De acuerdo. Bueno, doctor, muy, muy valiosos sus aportes. Otra pregunta, aquí nos plantean, dice, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Componente ético, ¿de qué manera se evidencia? Yo creo que una de las cosas más importantes es que en Colombia particularmente no hay cultura de consulta a nivel terapéutico, a nivel psicológico. O sea, pese a que, digamos, el mercado ha ido creciendo, por hablarlo de alguna manera, la gente no suele consultar mucho
Y si vienes por cultura, por mitos urbanos, etcétera, 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 la verdad es que hay gente que ha tenido muy malas experiencias, infortunadamente a manos de psicólogos, de terapeutas, de orientadores. Algunos piensan que los motivadores son los mismos psicólogos y que los motivadores y psicólogos hacen parte del mismo combo de los trabajadores sociales y que todos hacen parte de los filósofos. Entonces lo meten a uno como allá en un costal a todos. Y al tener malas experiencias por falta de la ética de los profesionales, pues resulta y pasa que en términos de mercado, pues se cierra, se disminuye. Entonces cuando tú escuchas que alguien va en un bus y dice, no, yo estaba hablando con un psicólogo y ese man me dijo X cosa, y después por allá me enteré que otra persona se enteró, entonces pues eso es muy malo, ¿no? Creo que el componente ético es una de las cosas que hace que las áreas del trabajo, la ciencia, las disciplinas científicas, que de alguna manera tienen una interacción tan cercana con algo tan valioso como la psique de la persona, pues de alguna manera crezcan y tengan confiabilidad. Por otro lado, creo que el componente ético se evidencia, o mejor, es muy sensible, porque cuando tú trabajas con familias, alguien me decía esto, una persona que uno podría decir zorro viejo, es decir, de mucha experiencia, de muchos años, me decía, quizás uno de los grandes problemas que tenemos es que la persona que suele consultar, que en algunos momentos consulta ya después de un tiempo, se le cree todo al psicólogo, es decir, se confía y se llega a confiar tanto en un psicólogo que muchos cuando salen de consulta le dicen a sus familias, le dicen a sus hijos, le dicen a su pareja como el psicólogo dijo esto, el psicólogo dijo aquello, entonces hay que hacerle caso. Y creo que ahí es muy sensible el componente ético en cuanto a estar preparado, en cuanto a no decir las cosas que debe decir, que son convenientes y sanas, de pronto no las más agradables, pero que sí son sanas para el paciente, porque si yo digo algo, pero resulta que pasa que lo dije porque se me ocurrió, en realidad no estoy preparado, en realidad no hice una investigación, no hice una argumentación profunda, y se me ocurre decirle al paciente, vamos a abordarlo así, vamos a abordarlo así, 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 y el paciente me cree y resulta y pasa que mi opinión no fue una opinión construida desde una disciplina académica, desde algo que en realidad tenga peso, pues yo puedo afectar dramáticamente la vida de esa persona y de los que están a su alrededor. En particular, las familias son muy, muy sensibles en cuanto a que cualquier cosa en algún momento puede llegar a afectar a los miembros de la familia, en general al sistema. Entonces, pues es muy delicado. Entonces, yo creo que el componente ético aquí es muy sensible en cuanto a la capacitación del psicólogo, en cuanto a la honestidad académica del profesional, porque en realidad muchos de los daños que se viven desde la psicología o justificados por la psicología es por gente que no estudia, por gente que se le ocurre decir, parece que debería hacer aquello, lo otro, y ya, pero si no hay una argumentación, pues es delicado. Entonces creo que el aspecto ético se ve mucho en estas dos partes, en el tema de la fama, que como gremio en general estamos construyendo en nuestro entorno, y en cómo lo que decimos puede llegar a afectar, o tener la conciencia de que lo que decimos va a afectar de manera muy profunda a la gente, y entonces necesitamos tener una altísima responsabilidad en cuanto a nuestra capacitación, en cuanto a tener cuidado con lo que decimos, una responsabilidad muy grande en nuestras palabras. De acuerdo, y lo que dice es muy cierto. Desde la academia surge esa responsabilidad ética y moral que debemos tener cada uno en nuestra formación, porque de ahí depende un buen diagnóstico y un buen proceso en las personas que pueden llegar a verse afectadas, como Marcelo dice, no solo uno, sino todo el sistema, todos los que están involucrados con esa persona. Entonces, muy valioso y realmente importante esa aclaración y ese componente ético en la formación de nosotros como futuros psicólogos. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bueno, en la academia en epistemología le decían a uno que uno tenía que ser un poco estricto, bueno, dependiendo de los teóricos y el enfoque de quien enseñara, pero por lo general la gran mayoría apunta que tenemos que ser muy estrictos en no hacer un salpicón de las cosas, en no coger enfoques que pueden llegar a ser opuestos en algún momento,
Entonces en algún momento llegar a decirle a la persona como tu proyección edípica es esto, pero pues vamos a trabajarlo con un condicionamiento operante. Y él me dice, sí, no, hay cosas que uno tiene que tener cuidado, pero en general, y desde mi área yo trabajo dos líneas. Una pues evidentemente es la sistémica, pues por el hecho de trabajar un sistema familiar. Creo que la marca familiar siempre ha sido tema del sistémico. Desde una comprensión de una correlación, desde una sinergia, desde, no sé, bueno, tantas analogías que pueden haber en poder entender que lo que pasa con un miembro de la familia es simplemente el reflejo de lo que puede estar pasando en todo el sistema, y que todo lo que pasa en el sistema en general afecta, para bien o para mal, a ese único miembro de la familia. Entonces, desde ahí es muy importante el enfoque sistémico. Sin embargo, y tengo que decirlo, muchas veces los grupos familiares no tienen la mejor disposición. Yo he tenido muchos casos en los que vamos a intervenir en el grupo familiar porque es un tema que hay que manejarlo así, cualquiera sea el tema, y a veces el grupo se cierra. El grupo no regresa consultas, no regresa orientaciones. Se convierte como en un tema de decir, muy importante lo que se está haciendo, gracias, pero pues atiéndala a ella y que nos vemos. Entonces, ese ideal de un trabajo grupal, de un trabajo familiar, en donde podamos intervenir con los diferentes miembros de la familia, pues no se hace, y termina convirtiéndose en un trabajo individual. Y eso me ha llevado también a utilizar mucho en el área cognitivo-conductual, particularmente, y debido a, insisto, mis particularidades profesionales como persona. Trabajo mucho el tema de la terapia racional, ¿sí? En donde el discurso, el tema de las confrontaciones lingüísticas, los juicios, los silogismos, la lógica del pensamiento de la persona, se trabaja mucho para poder llegar no solamente a comprender un poco qué es lo que está pasando en su proceso mental o cognitivo, sino poder realizar las incidencias que se consideren necesarias o todo el proceso de intervención. Entonces intento hacer un trabajo con estas dos áreas y con esta particularidad muy puntual de la terapia racional, en donde me permita trabajar en general el grupo, pero en su momento tener un pequeño enfoque en los individuos para poder tener como una especie de, no sé, catalización, si cabe la expresión, en el resultado general que se busca, ¿sí? Si te pudiera dar un ejemplo para esto, podría ser, hace poco consultó una mamá porque no sabía qué hacer con su hijo que tiene 13 años y quería declararse gay totalmente, y no solamente gay, sino empezar a ir hacia el punto de la transformación de género. Con 13 años la mamá pues desesperada consulta porque no sabe qué hacer, literalmente la expresión de ella, y podría abrir comillas en este momento, no sé qué hacer con mi hijo. Al empezar a trabajar con ella, inicialmente pues no se logra trabajar con todo el grupo, no se logra hacer un empalme con el chico, entonces trabajo con ella, entonces no puedo decirle todo lo que podría hacer el hijo, me toca decirle a ella lo que ella puede hacer, entonces me toca trabajar de una manera muy individual, y para ello, para ser un poco más eficiente, con respecto de los que tengan distintos intereses o distintas inclinaciones a ciertos enfoques, pues me parece que el cognitivo es muy práctico en muchas cosas. Entonces pues poder enfocar esa parte, entonces como alejar un poco el enfoque sistémico o familiar, entonces como no estar amarrado a que todo el grupo, que tengamos que trabajar todo un área en general, sino me toca trabajar con ella, ayudarle a enfrentar sus temores primero a ella, ayudarle primero a enfrentar las disociaciones cognitivas que estaba viviendo en su momento por el nivel de ansiedad, porque no sabía cómo manejarlo, sacarla a ella primero en cierto, entre comillas, sacarla a ella primero un poquito del laberinto en el que estaba, y ya ella una vez clara, entonces pudo aplicar eso con su hijo, y recientemente, precisamente esta semana me comentaba que ha tenido muy buenos resultados. Ella directamente con su hijo, es decir, yo no he tratado al hijo, yo no he tratado a la familia en general, me tocó enfocarme en ella, entonces pues eso me permite de alguna manera poder generar la ayuda que ella necesita sin
estar anclado o dependiendo de una sola área. Obviamente, eso que me obliga a mí a tener mucha más disciplina en temas de estudio, ¿sí? A tener mucha más disciplina en temas de intentar comprender cada vez el manejo que se debe hacer desde cada área, intentar encontrar los puentes de conexión, los puntos de interacción y un trabajo cooperativo entre los dos paradigmas y poder desarrollarlo lo mejor posible y lo más sanamente posible para la paciente en este caso. De acuerdo, doctor. Y llegados a este punto y para finalizar ya nuestras preguntas, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en tu ejercicio profesional? Bueno, pues una de las que he mencionado ahorita, ¿no? El tema de entrevistas semiestructuradas desde el área cognitiva en la parte de la terapia racional cognitiva. Pues es un tema de una entrevista estructurada con una aplicación de confrontación, de discursos lógicos, en donde se lleva mucho a la persona, o donde lleva mucho a la persona a que evalúe sus discursos, lo que eso representa. Tengo que confesarlo, no es una técnica, no es una herramienta, digamos, que esté estandarizada dentro del tema, dentro del área de la disciplina psicológica o de la ciencia psicológica, pero todo el juego de las ironías, los sarcasmos, funcionan muy bien en el tema de la terapia racional, porque ayuda a la persona a desenfocarse un poco, a salir un poco de lo que está habituada. Entonces eso ayuda mucho. Ahora, yo tengo que confesar algo, y es que por cuestiones médicas para mí es muy complicado llegar a aplicar baterías estandarizadas, ¿sí? O pruebas psicométricas que podrían ayudar muchísimo en todo este trabajo, ¿sí? Estoy hablando desde test de inteligencia, test de personalidad, etc. Entonces, trabajo con pruebas proyectivas para poder encontrar un poco más el tema de quién es la persona. No lo hago desde un enfoque puramente o estrictamente psicodinámico o psicoanalítico, sino que lo hago más bien como una pequeña, como un complemento a la información que se encuentra en una entrevista, a la información que se encuentra cuando la persona llega y uno empieza a hacer pues todo el tema de la evaluación mental, todo el tema de las conclusiones de las entrevistas. Empezamos a confrontar cuando es posible, y se puede confrontar el discurso de uno con otro, de los miembros de la familia, de los involucrados, si es posible, para poder llegar a verdades, a confrontaciones. Entonces es un tema muy discursivo, es un tema muy de llevar a la persona a pensar desde un criterio racional. Por ejemplo, mucha gente llega con ansiedad, a consultar con ansiedad. Entonces, ansiedad porque mi hijo está pasando aquello, porque me acabé de divorciar, porque encontré a mi esposo con otra, porque encontré a mi esposa con otro, lo que sea, ¿sí? Entonces es un poco como, bueno, pues, ¿qué es la ansiedad? Porque usted me está diciendo que está muriéndose de ansiedad, pues, pero ¿qué es la ansiedad? Entonces, cuando la persona se da cuenta que no sabe ni siquiera qué es lo que dice que tiene, eso automáticamente disminuye la ansiedad, por ejemplo. Entonces, ese discurso racional es lo que más utilizo en consulta. Obviamente, herramientas que ayudan muchísimo, como el tema de la historia clínica, porque si bien la historia clínica debería ser algo que todo psicólogo debería tener por su propia protección y pues por el tema de la ética que hablábamos hace un rato, pero también me he dado cuenta que funciona casi como una herramienta en todo este proceso, cuando tú tienes notas suficientes, que te dan información suficiente, clara, valiosa de tu paciente, cuando tú tienes eso estructurado, eso te ayuda muchísimo. Desarrollar cosas tan sencillas en una consulta como un genograma familiar te ayuda a ver muchas cosas, ¿sí? De pronto no son herramientas supremamente complejas como una prueba, qué sé yo, no sé, pruebas estandarizadas como la Webler o sí, lo que sea. Ahorita se me escapan en este momento, pero son cosas que te dan información muy valiosa del paciente. El tema de las entrevistas, yo sé que nosotros estamos llamados a cada vez más en el área de la psicología ser mucho más rigurosos a nivel científico. Yo sé que sí, y creo que es una de las metas que el colegio se ha puesto particularmente en Bogotá, y es ir incrementando esos niveles de aporte científico, de rigurosidad científica. Pero también hay cosas muy sencillas
que en una entrevista, en un proceso, pues puede tener información muy valiosa. Entonces, que he aprendido a utilizar esto. Y porque voy a ser sincero, no siempre un psicólogo tiene las condiciones para aplicar todas y cada una de las herramientas que se enseñan en la academia. En la academia están, y es muy chévere, hay que aprenderlas, las que más se tengan acceso, sí, uno tiene que invertir en su propia profesión, sí, hay que hacerlo. Pero llega un momento en que no siempre tienes todo lo que quisieras, ¿sí? Y tienes que aprender a tomar información valiosa de las limitadas herramientas que puedas llegar a tener. Y digo limitadas herramientas en términos generales, que todos sabemos que se hace una adaptación de alguna prueba, se hace un avance de alguna prueba en Estados Unidos, en España, en Alemania, y de ahí a que llegue a Colombia pues hay un trayecto, y de que llegue a Colombia, que llegue a tus manos en consulta, es diferente, y no solamente que llegue a tus manos, sino que tú tengas la experticia de usarla al máximo. Entonces creo que he aprendido a utilizar herramientas como las que te digo, ¿sí? Técnicas como las que te digo, muy sencillas, pero que pueden ser muy valiosas. Ahora, creo que parte de lo que me ha ayudado a mí a poder abstraer de herramientas sencillas como una entrevista, técnicas sencillas como una entrevista semiestructurada, información muy valiosa, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el día a día estar tratando pacientes, con el día a día estar revisando historias clínicas y decir, me faltó enfocarme en tal aspecto, me faltó enfocarme en tal área, ¿sí? Entonces es muy importante. Y quisiera terminar esta partecita con hay una de las que más me gusta utilizar y tiene que ver con un replanteamiento cognitivo, una reformulación cognitiva, en donde tú tomas la situación problemática del paciente, de la familia, del grupo, la muerte en familiar, la pérdida, el paciente entró a la clínica por COVID, como pasó en pandemia en algunos casos, y la gente está desesperada y te buscan a ti, una familia entera, diciendo ayúdenos, ¿cómo lo hacemos? Y tú no les puedes mentir, tú no puedes ponerte a decir como todo va a estar bien o simplemente dar palabras de motivación que daría el vecino de la esquina. Entonces, cuando tú tomas el problema y le puedes mostrar a la persona, la misma persona, la misma familia, construye a partir de ese real problema sin solución, que su vida no depende de ello, y de ahí pueden encontrar una secuencia de situaciones lógicas que los lleva a un mejor estado de vida. Muchas veces la persona deja de consultar, no porque no tenga la disciplina, sino porque ya está sana, porque ya superó su situación solo con esa herramienta, y es una herramienta muy valiosa. He tenido la oportunidad de utilizarla en diferentes casos, y en realidad creo que es muy importante, porque la verdad es que muchas de las situaciones problemáticas por las cuales la gente consulta no hay una resolución, o no hay una resolución pronta. La persona tiene que aprender a vivir de alguna manera sanamente, aunque una situación en particular no se resuelva. Y creo que es muy importante por eso. Bueno, no me alargo más porque ya estoy hablando como mucho, entonces voy a dejar hasta ahí. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy valiosos, bastante interesante los planteamientos y las respuestas que amablemente nos comparten esta noche. En verdad son muy enriquecedoras. Muchísimas gracias por su tiempo y por colaborarnos con este ejercicio pedagógico. A ti, colega, muchas gracias, y bueno, ánimo, porque esta carrera es hermosa. Como diría mi decano, no hay nada más valioso que ver la mirada de una persona a la que tú acabas de ayudar. Así que ánimo a ti y a todos tus compañeros. Excelentes palabras, muchas gracias, feliz noche.